Platicando un poco más del tema de la variante de COVID-19, la variante Omicron, parte de lo que argumentan los gobiernos principalmente que han tomado estas decisiones de cerrar es prevenir que se propague como sucedió con la variante Delta. Consideran muchos de estos que el haber desestimado, pues traía con esto también consecuencias, o trajo consecuencias graves, como fue picos muy altos de contagios, y pese que en algunos se tenían avances de vacunación considerables, pues esto también poco pudo hacer, al menos en los grados de hospitalización, que es como se va midiendo justamente los problemas que están enfrentando algunas naciones en puntos claves de la pandemia en este sentido. Para hablar más de lo que es este panorama a nivel internacional, lo que contrae, porque también económicamente hablando, los cierres de fronteras, ya escuchábamos también, pues trae consigo efectos negativos para las naciones que cierran, pero también las que no pueden entrar porque la economía de esto depende mucho. Para ampliar más de este tema y otros aspectos relacionados a la variante y su impacto a nivel global, nos enlazamos con la consultora, profesora y columnista Stephanie Genaro, quien nos acompaña esta mañana. Primero que nada, agradecer esta oportunidad de platicar y justamente entrar en esta situación. El panorama actual, ¿cuál es ante la variante Omicron? ¿Cómo se están comportando a nivel global los gobiernos y por qué vemos esta aparente división? Porque unos toman la decisión de cerrar fronteras y otros, incluyendo México, dicen no pasa nada porque no tenemos datos hasta este momento, pero suena bastante riesgoso. Pero Francisco, de alguna manera parece que estamos viendo una película repetida. Si recuerdas cómo inició la pandemia, pues anuncia, ¿no?, la presencia del virus, los mercados caen de miedo, se empiezan a cerrar las fronteras, se empiezan a restringir los viajes y de alguna manera es lo que hemos vivido a partir del viernes que la OMS ya le dio el nombre formal a esta nueva variante. Y yo creo que la gran incógnita aquí es preguntarnos si hemos aprendido algo o no, y de ahí las diferentes reacciones que están teniendo los países, porque esta es una variante que no es una continuación de la variante Delta, es una nueva evolución en sí, y hasta ahorita los científicos pues están investigando para ver qué tanto más contagiosa es o no que la Delta, qué tan más mortífera es o no que la Delta, porque fíjate que tiene 30 variaciones en la proteína espiga y otras 20 más repartidas en todo el virus. Entonces estamos hablando de 50 mutaciones, que es un caso pues bastante alarmante. Y aquí lo que estamos viendo es que el mundo, como tú bien lo decías al principio, pues se divide entre los que cierran fronteras, entre los que no cierran fronteras, los que tienen vacunas y los que no tienen vacunas, porque como lo dijo Gordon Brown, el ex primer ministro de Reino Unido, pues esto está pasando por la diferencia tan marcada que hay entre los países ricos y pobres y su acceso a las vacunas, porque nos recuerda a esta variante que pues esto no se ha acabado y que mientras las personas no se puedan vacunar, que siempre va a haber posibilidades para que sigan los contagios y salgan a la luz nuevas variantes. El tema de los mercados, como ya nos señalaba, pues tienen un impacto, y como también me gustó esta referencia que hace, que parece que se está repitiendo la película, porque ni siquiera la segunda parte es como hacer un remake de la misma. En cuanto a los mercados se refiere, ¿qué tanto les cuesta recuperarse? ¿Cuánta es lo que es la incertidumbre que nace a partir de una nueva variante? Y si esto también conlleva en efectos directos hasta los hogares, que obviamente pues es parte de una amplia cadena. Claro, porque fíjate que a las personas esto nos pega directamente en el bolsillo, porque estamos viviendo un periodo global de inflación. En México, pues ya Jonathan Heath, el gobernador del Banco de México, dijo que para este mes de diciembre vamos a tener una inflación del 7%, y Estados Unidos, que es el motor de nuestra economía, pues está teniendo la mayor inflación en 30 años, que es un 6.2%. Ahora, con la llegada de Omicron, esto se podría asentar, pero más allá de todo esto, Francisco, si lo vemos en un contexto global, creo que también esto refuerza la realidad que estamos viviendo, donde la gravedad del sistema mundial pues ya está en Asia. Fíjate que tenemos inflación en América y en Europa, pero en Asia no tienen inflación. Y esto se debe básicamente a que pues no tienen la misma crisis de contenedores que nosotros. Transportar algo dentro del pues el mismo continente asiático pues no es tan
complicado como es de Asia a otros continentes, y dos, por el autoritarismo, por las medidas que tuvieron. Por ejemplo, China, que es el motor económico de esta región, pues pudo contener los casos de una manera pues más rápida que Occidente, y hoy lo que están haciendo los chinos es reírse de la reapertura de Occidente porque dicen que ha sido un desastre y que sus medidas autoritarias pues han funcionado mejor, y esto se da en un contexto global en donde las democracias liberales están en peligro y los autoritarismos están al alza. Esta aparición de la variante Omicron, el tema de la inflación y la dificultad que tiene para recuperarse económicamente nuestro país y en sí todo el continente. Así es, porque estamos interconectados, y obviamente con la inflación, pues nuestro dinero alcanza para comprar menos cosas. Entonces esto va a traer pues muchas dificultades, sobre todo pues al cierre de un año en donde ya teníamos un efecto psicológico por la llegada de las vacunas de que ya se había acabado esta pandemia, y pues la presencia de Omicron nos da estos golpes de humildad para recordarnos que todavía no se ha acabado y que debemos seguirnos cuidando. Que cada país tiene una ideología, una política, una forma también de regirse, y algunos es por años y difícilmente van a cambiar, pero ¿qué tan viable pudiera ser que el copiar lo que hace uno al otro llevaría un poco a una solución? Tal vez no de la pandemia, pero sí al menos de aspectos económicos. ¿Copiar lo que implementa un país le puede funcionar a otro, o también su realidad es lo que dificulta que esto pueda ser una realidad? Yo creo que la realidad es lo que lo hace diferente, porque, por ejemplo, hay economías que aguantan un cierre y hay economías que pueden funcionar en un cierre porque ya están digitalizadas, y hay otras que no. En el caso de México, Francisco, esto sería pues bastante difícil porque pues cerca de la mitad de nuestra fuerza laboral está en la informalidad. Entonces, pues no hay parámetros para decir que esto pueda funcionar, y la economía definitivamente no la aguantaría, aunque yo sí creo que pues la mejor medida sería por lo menos pedir ser más enérgicos en las pruebas PCRs para asegurarnos de que los viajeros que lleguen a nuestro país pues no estén infectados, porque es bastante complicado controlar la propagación de casos, y vemos que no siempre nuestro sistema de salud pues puede aguantarlo. Justamente la película se parece mucho a lo del inicio, al menos en ciertos aspectos. ¿Qué podemos esperar entonces respecto a los tiempos de recuperación? Lo más probable es que vayamos hacia un pico de contagios otra vez por el comportamiento que se tiene y la movilidad, pero el tiempo de recuperación pudiera ser similar, entonces ampliarse hasta un año en este sentido. Yo creo que sí podría ser similar, y que sí vamos hacia un pico de contagios, no solo por la aparición de Omicron, sino por la temporada. La temporada de invierno, pues las personas por el clima pues se encierran más, y en los lugares cerrados pues los contagios se exponen. Ya lo estamos viendo como ha ocurrido en Alemania, en Reino Unido, en Francia. Entonces creo que es una tendencia global que sin duda Omicron viene a acentuar. Y otra vez te repito, Francisco, creo que lo que va a hacer la diferencia en los tiempos es preguntarnos qué hemos aprendido y aplicarlo. Eso es justamente lo que parece que no concluye, al menos con nuestro gobierno, que no han aprendido después de todo este tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por permitirnos ampliar más este conocimiento global de lo que sucede con la aparición de la nueva variante y cómo impacta hasta nuestros hogares. No es únicamente algo que se ve justamente en las noticias. Gracias y que sea una excelente jornada. A ti, Francisco, les deseo un excelente ombligo de semana.